Vamos a iniciar con el primer video del año y es que en este video te voy a enseñar a cómo modificar lo que son las bombas dentro de AutoCAD Plan 3D. Bueno, estas son unas bombas que ya vienen diseñadas dentro del programa, pero nosotros podemos modificar cada parámetro hasta obtener nuestro modelo que vamos a requerir en nuestro proyecto. Así que por favor no te vayas, quédate al final del video y comenzamos. Para este ejercicio vamos a trabajar dentro del programa AutoCAD Plan 3D y es que en videos anteriores te he enseñado a cómo configurar un proyecto totalmente desde cero. Así que en la parte superior derecha te voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos. Bien. Vamos a trabajar con la parte de equipamiento, le vamos a decir crear y aquí muchachos el programa ya trae muchos equipos totalmente prediseñados. Nosotros vamos a venir al apartado que dice PUM. En este caso muchachos, si queremos diseñar una bomba totalmente desde cero, vamos a seleccionar aquí si queremos una horizontal o una vertical. En este caso yo voy a seleccionar una ya predeterminada. Bien, aquí vamos a tener los parámetros que podemos modificar. Bien. Y es que, chicos, cuando nosotros estamos dentro de este parámetro, el programa no te va a dejar modificar los diámetros de la boquilla. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a enseñar a cómo hacerlo, ¿ok? Bien, nosotros podemos modificar todos los parámetros, por ejemplo, el ancho de la placa, el largo de la placa, el espesor de la placa y también cada componente que forma nuestra bomba. Por ejemplo, todos estos componentes pues son modificables. Ahora bien, si tú tienes, por ejemplo, un catálogo de bomba y es que ya tienes predeterminado un diseño, ya tienes configurado, por ejemplo, el centro o la distancia que va a tener tu succión de la bomba y también la descarga, bueno, pues aquí podemos modificar cada parámetro. Por ejemplo, vamos a hacer algo aquí rápido. En SL yo le puedo cambiar a 1600, que viene siendo lo largo de la placa. Y 900 va a venir siendo, va a ser 900, va a ser la parte del ancho de la placa, ¿ok? Le decimos aplicar y listo. Vamos a decirle crear, ¿ok? Bien, listo muchachos. Vamos a dar un clic y listo. Ya el programa nos generó nuestra bomba con los parámetros que le restablecimos. Bien, toda parte, cada componente que forma la bomba es modificable. Ahora bien, ¿cómo podemos entrar nuevamente al modelo? Bueno, seleccionamos, clic derecho, modificar equipamiento y aquí podemos modificar todos los parámetros nuevamente. Pero, bueno, ¿cómo puedo modificar yo lo que vienen siendo la parte de las bridas? Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Bien. Una de las ventajas, chicos, es que el programa cuenta con una imagen gráfica que te va diciendo qué parámetros son los que nosotros vamos modificando. Por ejemplo, en esta parte que dice L2BB, hace referencia a esta parte de aquí. Bueno, vendría siendo a esta tubería de aquí. Bueno, a este eje de la bomba. Vamos a modificarlo. Vamos a decirle 300. Aplicamos y listo, chicos, miren, ya vieron cómo se va modificando. Así podemos venir modificando cada parte de la bomba. Ahora bien, de igual manera esa parte de aquí, si yo la quiero dejar de 300, bueno, modificamos, aplicamos y listo, chicos, miren cómo se va ajustando. Perfecto, le decimos ok. Bien, así es como nosotros vamos a ir modificando cada parte de la bomba. Pero bien, vamos a ver ahora cómo configurar los diámetros y de igual manera este carrete que debe de llevar, en este caso la brida, que viene siendo succión y descarga. Ok, vamos a comenzar con la succión. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí, selecciono el equipo. Si se dan cuenta, me aparecen dos lapicitos. Le voy a dar doble clic. Aquí yo puedo cambiar el diámetro, chicos. Yo le voy a decir que va a ser de 6 pulgadas. FL hace referencia a que es un equipo bridado. Bueno, lo vamos a dejar en pulgada porque estamos trabajando en unidad métrica. Bien, en la presión que viene siendo la clase, vamos a dejarlo de 150 libras, ¿ok? Bueno, sabemos que existen tres tipos de brida. En este caso, el acabado cara plana, cara realzada y de anillo, ¿ok? En este caso va a ser RF cara realzada. Le decimos, ok, seleccionamos y listo. Pero, bien, aquí donde dice cambiar locación, chicos, esta opción lo que te va a permitir es modificar, por ejemplo, la brida. La vamos a poder desplazar. Le vamos a decir 250
ok, le decimos cerrar y listo, chicos. Miren, ya tenemos nuestra vida con este carretito. Ahora bien, vamos a modificar la descarga. Doble clic sobre el lapicito y yo le voy a decir que va a ser de 4 pulgadas, 150 libras, aquí, RF. Ahora bien, aquí también, miren, si se dan cuenta, tenemos LF1C, que quiere decir la separación que va a tener del centro de la boquilla, o sea, de la succión, a lo que va a venir siendo la parte superior de la descarga. Yo le voy a decir que va a estar a 300, ¿ok? A 300, cerramos y listo, chicos. Ya tenemos nuestra bomba totalmente configurada, ¿ok? Bueno, voy a ocultar la otra bomba, isolate, con el comando isolate, miren, ahí está. No eliminé, solamente oculté. Listo. Una vez que ya tengo mi bomba, muchachos, bien, como dato importante es que aquí tengo que tener configurado que sea clase 150. De lo contrario, me va a dar un error y ahorita lo vamos a hacer. Yo configuré que las boquillas van a ser de 150. Todos estos componentes pertenecen a la clase 300, por lo cual cuando yo le diga rutear me va a dar un error. Yo sé que para muchas personas que vienen iniciando van a tener este problema y es que aquí te lo dice el programa, que no puede encontrar una brida, bueno, en este caso por el componente que lo tenemos como 300. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Voy a escape, le vamos a decir aquí 150 y aquí se nos va a actualizar totalmente el catálogo de material. Bueno, ahora sí, vamos a sacarle una copia a esta bomba. Miren, ya tenemos una definida. Podemos establecer, por ejemplo, una separación. Aquí está. Aquí le voy a decir 5000. Listo, chicos. Ahora bien, ahora sí. ¿Qué es lo que me gusta de eso? Que cuando tú le des en el más, mira, en automático, mira, ahí está. Ya tenemos configurada nuestra tubería. Miren lo que podemos hacer. Podemos comenzar a rotear nuestra tubería. Ahora bien, yo lo único que voy a hacer es darle en el más. Voy a tocar en este caso, miren, toco la tubería. Bueno, en este caso le digo next. Ahí está. Bueno, esto va a depender, listo. Aquí está, miren. Vamos a ver si se me movió o bueno, aquí. A lo mejor yo moví mal aquí está. Si yo modifico un grado, ahí está. Ahora sí, conecta totalmente recto. Ok, nuevamente aquí. Listo. Esto va a depender de tu diseño. Ok, esto va a depender totalmente de tu diseño. Aquí lo tenemos. Listo, chicos. Ahora bien, de esta forma ya podemos conectar succión y descarga. Miren, aquí también podemos tener el cabezal con control y clic derecho. Yo puedo cambiar, miren, ahí está. Control y clic derecho, yo puedo cambiar el plano para trazar mi tubería. Miren, yo ya puedo comenzar a trazar, miren, ahí está, de forma automática, ahí está. Ya tengo aquí la conexión de mis bombas, lo que viene siendo succión y descarga. Bueno, de esta forma ustedes van a poder, bueno, pues proyectar todos sus diseños, miren, de una forma total automática. Y bien, aprovecho para invitarte a que te suscribas, te suscribas, actives la campana, dejes tu poderoso like. Si me ayudas compartiendo este video para llegar a más personas y sobre todo me gustaría leerte en los comentarios qué tal te ha parecido este video. Y miren, podemos de igual manera, chicos, miren, podemos agregar las válvulas. Miren, aquí está. Miren en cuánto tiempo, chicos, estamos haciendo realmente pues nuestro diseño. Ahora bien, voy a aclarar una cosa. Realmente cuando nosotros diseñamos arreglos de bombas, bueno, este arreglo pues no nada más de tirar líneas, sino tenemos que tener, por ejemplo, un buen diseño, y es que para eso existen las normas de referencia que te van a decir que para que estas bombas puedan funcionar vamos a necesitar aquí una brida check, bueno, una válvula check, aquí vamos a necesitar un filtro. ¿Por qué? Porque si nuestro flujo llegara a tener residuos podría dañar nuestra bomba, pero eso lo vamos a ver en próximos videos. Así que espero que este video te haya gustado, no olvides suscribirte, comentar y nos vemos en un próximo video.